el primer juego que vamos a hacer, ¿ok? Es un solo juego que vamos a hacer. Nos vamos a dividir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Si sale verde, es adivina. O sea, tienen que dibujar la palabra y los demás del grupo tienen que adivinar. Valeria va a dibujar la palabra. El grupo de ustedes 5 tienen que adivinar lo que ya está dibujando. Si lo adivinan antes que se acabe el tiempo, ganan un punto. ¿Están listos? Ok, 1, 2, 3, tiempo. Okay. Cuando se quemó el cordero. Pero tiene que... Okay. ¿Y cómo? Okay, tú, lanza los dados. If it was me, I would draw Adam and Eve getting from the tree. Right. Quiero que sepan que he estado orando mucho por esta reunión, orando mucho por cada uno de ustedes, y quiero que me pongan mucha atención porque creo que Dios nos va a hablar hoy. ¿Ok? So, vamos a orar. Cierren los ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, con estos jóvenes. Te pido, Padre Santo, para que seas tú usándome, Señor, como instrumento para ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje que les di para hoy, para todos ustedes, se llama It's not a big deal. Is it? No. Ok, so, todos ustedes van a ver un momento que su papá le dicen algo o en la universidad le dicen algo y you say, it's not a big deal. Y hay muchas cosas aquí en el Génesis que nosotros podemos pensar that it's not a big deal, but they may be a big deal. Ok, so, lo primero que les voy a hablar es de mi experiencia. Cuando yo estaba en el Valencia Community College, pasé por un proceso que ustedes van a pasar muy pronto, que es el proceso donde su fe va a ser cuestionada. Esta clase que estamos teniendo es justamente para eso, para que ustedes tengan unas bases. A mí una profesora me dijo, en el Valencia, en Osceola, me dijo que hay muchos Génesis, más de 2, 3 Génesis, y había un Génesis mexicano que también hablaba de una serpiente. Y también me hablaron de la evolución, que las cosas, que Dios no creó nada, que simplemente hubo una explosión, y me dijeron, ¿quién escribió el Génesis? Y yo me quedé pensando, I don't know. ¿Alguien sabe quién escribió el Génesis? ¿Quién? Moisés, según la traducción. Moisés escribió el Génesis. Eso es lo que dicen los historiadores. Pero Moisés estaba vivo cuando Adán y Eva... Dios le dijo. Right. Pero a mí me confrontó. Yo dije, pero si él no estaba, ¿cómo él sabe que eso pasó? So, muchos jóvenes se alejan de Dios simplemente por mitos o por cosas que una persona de autoridad que no es cristiana y que no ha profundizado, simplemente le dijo unas cosas falsas y ustedes se lo creyeron y se alejaron de Dios por eso. Así que vamos a profundizar. Pasamos. La importancia de tener una fundación fuerte. Cuando venga la tormenta, que fue lo que pasó en Puerto Rico cuando vino el huracán María. Muchas casas, sobre todo las casas que no tenían los fundamentos, se fueron. Y eso es lo que pasa. Cuando sus fundamentos no tienen una base fuerte, simplemente cuando vengan a cuestionarlos, se los llevan. Entonces, es muy importante que ustedes tengan las bases fuertes. Y el Génesis es el principio de todo, de toda la base cristiana. ¿Okay? Justamente aquí es donde realmente ustedes van a crear esas bases. Pero hay una cosa importante que se llama Bible Reading and Self-Discipline. La responsabilidad de que ustedes crezcan en la palabra son de ustedes mismos. Entonces, cuando ustedes lleguen arriba al cielo, no, que mi papá no me enseñó, no, que el pastor que... O sea, siempre le damos gracias a Dios por el pastor que teníamos y por el papá que tenemos, que nos dan lo mejor que podamos en la enseñanza de Dios. Pero a la final, la responsabilidad es individual. 2 puntos claves, que es la Undeniable Historic Fact. No existe un ateo, atheist. Doesn't exist any atheist in the world que no reconozca la existencia de Jesús, que Jesús vino como un ser humano y vivió aquí. O sea, hay mucha gente que no cree en Dios,
Pero nadie, ni el más ateo, nadie niega que Jesús vino a la tierra, porque hay demasiada información histórica para saber que vino un hombre que se llama Jesús y que hizo lo que hizo, porque hay demás, o sea, cambió el mundo. Imagínense que se dividió la historia, se dividió en dos, o sea, empezó a contar los años. Imagínate qué importante fue ese hombre en el mundo, que empezaron a contar los años a partir de ahí. O sea, históricamente, que ese hombre haya venido es irrefutable, o sea, nadie lo niega, ni siquiera el más ateo. Eso es importante. Y lo otro es que Jesús cita el Génesis. Y Jesús, cuando cita el Génesis en Mateo 19:3, bueno, no lo voy a leer, pero Jesús se habla de que cuando dice que en el principio varón y hembra los creó, ¿ok? O sea, en el hecho de que cuando estaba hablando de la parte del divorcio, y entonces Jesús mismo cita el Génesis, lo cita como algo histórico. Entonces, si Jesús, que es alguien que vino y que dijo que era Dios, reconoce el Génesis como un libro histórico que pasó, no es un cuento, no es un mito, o sea, eso es algo importante para mí, para mi fe. Y no solamente eso, 200 citas del Génesis que aparecen en el Nuevo Testamento. Gente del Nuevo Testamento cita el Génesis como un libro histórico. O sea, si tú quitas la Biblia, tienes que quitar toda la historia, prácticamente, porque con la misma forma como se evalúa un libro de historia, se evalúa la Biblia, y es el libro que ha pasado todas las pruebas, ¿ok? Tenemos que empezar, we have to start, our start point for this class es que la Biblia y el Génesis son 100% real, 100% real. O sea, no podemos dudar que la Biblia y el Génesis, eso tuvo mal escrito, eso lo escribieron hombres. No, eso, si tienes dudas con eso, tú te reúnes con Daniel, te reúnes con el pastor Joel y tratas de aclarar eso. Pero ahorita tenemos que asumir que esto es real. Lo otro es que fue en orden cronológico. La Biblia no fue escrita en siglos, fue escrita en días, literalmente. Y fe. Va a llegar un punto que tienen que creer. Hasta un ateo tiene que creer. O sea, a la final se reduce en qué tú quieres creer. ¿Ok? Si quieres creer en Dios y hay suficiente prueba, o crees que no. ¿Ok? Y les voy a introducir a un joven así como ustedes. Anybody knows who is William Willis? No one? Ok. Este muchachito tiene 11 años. ¿Sí? 11 años de edad. Y ya a los 11 años de edad, él ya tiene un bachelor degree. Can you believe that? No solamente eso, a los 15 años, él ya espera tener un doctorado. Eso es algo que casi nadie hace. Porque él cuando estuvo a los 2-3 años, ya él hacía fórmulas matemáticas, nació genio. El muchacho es un niño genio. Lo curioso de este muchacho, de este niño, es que él creció en un ambiente cristiano. Y él es científico. Y él dice que él quiere, en la entrevista que le están haciendo en las universidades, que él quiere probar científicamente que Dios existe. Él quiere ir en contra de la evolución. Entonces, pero hay una parte que yo quiero que ustedes escuchen. Dice como que necesitas más fe para creer que no hay Dios que creer que hay un Dios. O sea, necesitas más fe creer que todo esto es por casualidad. Correcto. Aquí viene un jovencito y le pregunta a la maestra, ¿cómo venimos? ¿Cómo nacimos fulanito? Nacimos... De Adán y Eva.
No, nacimos de una explosión, somos producto de una evolución. Entonces sale de la clase y va a su casa y le pregunta a su papá y a su mamá, papá, ¿de dónde venimos? Y en la casa el papá le dice, bueno, hijo, venimos de Adán y Eva, o sea, Dios creó los primeros hombres y venimos a los seres humanos. Y el niño se queda todo confundido. Mi maestra me dijo que venimos del mono. Entonces el papá le dice, bueno, yo te estoy hablando de tus abuelos, de mi familia. Ahora la maestra estará hablando será de su familia. El que no lo entendió, le puse esta lámina. Professor Family Side. Lo que le quiero decir es que se necesita más fe para creer que venimos de la nada y que nuestros ancestros son unos monos. Ok, quiz time. Pregunta, ¿qué vino primero? ¿La gallina o el pollo? ¿El huevo o la gallina? El huevo. La gallina. ¿Ah? ¿La gallina? ¿Quién? ¿El huevo? Porque del huevo sale la gallina. ¿El huevo sale de la gallina? Exacto. Ok. Sí. La gallina. ¿De la gallina? ¿Por qué? Dios no creó un huevo y que pareció él creó la gallina. No creó a Adán y Eva en la barriga de Adán, ¿verdad? Él salió. Claro. Ajá. Ok. What if you wanted omelets first? Good question. Ok, la respuesta, muchos científicos están. Este es el punto donde tú ves que lo que crees. Si crees en la evolución, tú vas a creer que primero fue un huevo. Pero si crees en que Dios creó, primero Dios creó A la gallina. a la gallina. Pero ya va, y el huevo necesita calorcito para apoyarse y... O sea, el huevo necesita la gallina, pero la gallina no necesita el huevo, ¿verdad? Correcto. Bueno. Ok, segunda pregunta. What was the fruit of the tree that God told Adam and Eve to not eat? Was the apple, the orange, or banana? It's a trick question. It's pomegranate. I was thinking about that. I was thinking What do you think? Sí, bueno. A mí me gusta el melocotón. A mí me gusta más Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que era la manzana o No era? decía el fruto. It was the question. Tenía un poder que se transformaba a cada fruta de que le guste a cada uno. Bueno, siempre sale una manzana. No sé. Siempre sale una manzana. Yeah, probably an All apple. the images show us. Yeah, toda la foto The tree grew all the fruit at the same time. Well, the answer is that the apple is a myth. The Bible doesn't say that it's any kind of fruit. It just says that it's a fruit. Dice una fruta que no existe. Maybe it doesn't even It could be. exist right now. Maybe it doesn't It could even... be. It could be like a fruit with Okay. everything. So, por lo menos en la compañía Apple, mucha gente pensó que la manzana Apple venía de ahí. Pero eso es mira. Oh yeah, porque está muerto. Right. So, ¿ustedes sabían que Adán no tenía ombligo? Ya porque no tenían cuando He was a Y Eva tampoco. He didn't Eva tampoco. have the cord thing. Okay. Eso cool. Ok, pregunta. Quiero que me digan, cualquiera de ustedes que me levante la mano, what exactly was the fault de la semana que les dieron la clase? ¿Qué? Lo que escribieron en sus pancartas. Qué pecado. Okay, It was the moment whenever sin first entered the world. okay, ¿Dónde empezó todo? okay. ¿Qué empezó? What happened? Bueno, se puede decir que de esa manera entró el pecado y querer ser como Dios en la mente del humano. Y no Okay. estar limpio. Prácticamente hay un momento en la vida en que cada quien toma la decisión de tomar una decisión. O sea, es un momento en su vida que tiene que tomar una decisión. Y este muchachito que está aquí, que representa a Adán o a Eva, tenía que tomar la decisión a quién iba a creerle, a la serpiente Adiós. o a Dios. Dios le dijo, no comas, le dijo, no hagas esto. Y la serpiente le dijo, no, lo que Dios te dice es mentira. Si Dios te dijo que ibas a morir, eso es mentira.
Entonces, en ese momento es cuando Eva y Adán llega su momento crítico en la vida, donde tienen que tomar una decisión si realmente le creen a lo que Dios dijo o le van a creer a lo que le está diciendo la serpiente. Porque siempre pensamos, bueno, la caída es cuando ellos comieron del fruto. Eso es parte, pero el punto crítico aquí es, dime. El verdadero pecado es que hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Correcto. Entonces, Porque ajá. si Dios no le hubiese dicho que no se lo comieran, estuviera bien que se lo comieran. Exacto. O sea, ellos sabían exactamente que no lo debían hacer. Dios le dijo, y lo hicieron, pero Dios le dijo que si lo hacían iban a morir. Si haces esto, te mueres. O sea, era una cosa bien fuerte. Y la serpiente le dijo, no, ustedes no se van a morir, van a tener poder, van a saber el bien y el mal. Entonces, es un momento donde ustedes Adán y Eva tenían que haber decidido y decidieron lo que no era. Sí, Ana Belén. Ok. Quiero decir, con lo que tú dijiste, Ajá. que Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión. O sea, hacer el bien o hacer el mal. Escuchar, ¿a qué voz escuchar? Y no sé si esto lo estoy diciendo mal o solo es algo que me vino a la mente y lo quiero decir. Pero uno tiene que decidir a qué le quiere creer. Si les quiere creer al mal o le quiere creer al bien. Correcto. Lo que dijo Anabela cuando dijo que Dios les dijo exactamente qué hacer, me acuerdo de recordarme que ellos ya sabían el bien y el mal. Ellos sabían que lo bien era no comer el fruto y lo mal era comer el fruto. Me gustó mucho ese comentario, pero hay que aclarar algo. Ellos no sabían realmente el mal. Ellos sabían lo que no debían hacer, pero no conocían la maldad, porque la maldad estaba en cuando pecaran, cuando desobedecieran. Si después que acuérdate que no existía más nadie en el mundo, nada más esos eran los primeros humanos. Todos nosotros sabemos lo que es malo, pero ellos no, ellos lo crearon para vivir eternamente, lo crearon perfecto. Entonces, cuando empezó por primera vez lo malo, ahí ellos se dieron cuenta que la maldad. Ok, let's imagine. Imagínense por un segundo que tú vives en el espacio, no existe más nada. Okay, no existe tierra, no existe nada, es un simple espíritu y tienes el poder de crear lo que tú quieras. ¿Okay? ¿Qué tú crees? ¿Qué ustedes crearían? Un perro. ¿Ah? Un perro. ¿Un perro? No estoy de acuerdo. ¿Ok? ¿Qué otra persona crearía? Comida infinita. ¿Ah? Comida infinita. Comida infinita, pero para comer y no hay más nadie. Pero, exacto, si no hay nadie con ¿quién se lo va a comer? ¿No? Yo haría- Un espíritu. El perro Crearía like, Comida. como un mini mundo, como like, ¿Cómo es? una casa, like, ¿Ok? un Florida con mucha gente Pero y sí. ¿Qué es algo que no deberían crear? Satanás. ¿Qué dijo? Dijo Satanás. Algo que Dios nunca va a crear es alguien con el mismo poder que Él. ¿Sí? Sí. Si Él crea, síganme este pensamiento, si Dios crea un Dios con la misma fuerza que Él, el riesgo es que eso que Él creó lo destruya. Pero Jesús no tiene el mismo poder que Dios porque es lo mismo. Son lo Pero mismo. son uno. Son uno. Pero lo que les quiero decir en esta ilustración imaginativa es que cuando Dios empezó a crear las cosas, Dios tenía que crear algo lo suficientemente grande que entre más grande es más el poder, la gente va a ver lo grande que es, lo poderoso. Por eso todo lo que Dios creó es para que le dé la gloria a Él. O sea, al final, todo lo que Dios te creó a ti con el único propósito de que tú digas, Señor, tú eres grande. Este hombre es el fundador de la Macintosh, de la Mac. Él creó el iPhone. Y este hombre es recordado como uno de los grandes hombres porque creó un instrumento, un teléfono Muy que hizo necesario. mucha fama.
si él hubiese creado algo que no hubiese sido famoso, nadie lo recordaría. Ustedes sabían que nosotros somos un poquito menor a los ángeles. O sea, Dios creó a los ángeles primero, con mayor poder. Pero los ángeles no son más fuertes que Dios, porque Dios los creó. Satanás era un ángel al principio. Dicen en el Apocalipsis que fue tirado del cielo. Satanás fue tirado del cielo porque él simplemente, la única razón fue que él quiso ser como Dios. O sea, algo que Dios no acepta es que alguien se lleve su gloria. ¿Me explico? O sea, se imagina que si para Dios es tan importante eso, que lo sacó. O sea, no, tú no, o sea, no, ubícate. O sea, yo soy el que te creé. ¿Ok? La balanza se usa como imagen en las leyes de la justicia para decir cuándo un juez es justo. ¿Y cómo lo hace? Con una balanza. Por ejemplo, viene una persona que cometió un error, ¿verdad? Vamos a ponerle un ejemplo que mató a alguien. Entonces, el juez tiene que ver si esta persona es culpable, qué consecuencia le puede poner para que equivalga a eso que él cometió. Entonces le pone 20 años de cárcel y ahí se va un poco la balanza, ¿ok? Y todo en la vida es así, por ejemplo, o algo más específico, por ejemplo, algo que es algo que sus papás les ha dicho, que ustedes saben que si hacen eso, o sea, tú puedes hacer errores y te lo pasan, pero que si haces eso es algo grave para ellos. Ver televisión los domingos antes de la iglesia. Ok. No robar. ¿Cuál fue el error que cometió Adán y Eva? Ya va. No todo, deja que otros intervengan. Ustedes díganme, ¿cuál fue el error de Adán y Eva, Martín? Que quisieron ser como Dios y fueron engañados por Satán. Quisieron ser como Dios. Quiero, eso que tú dijiste es muy importante y lo quiero hablarlo después. Pero ¿cuál fue el error? O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron ¿Cómo empezó? que Dios lo expulsó del jardín? Desobedecer lo que... Ok, esa es la respuesta. Dios le dijo que no hicieran algo y desobedecieron. Y Dios dijo, o sea, yo les dije que no lo hicieran y lo hicieron. ¿Qué Dios puso aquí para poner la balanza que diga, bueno, esto equivale a lo mismo que la obediencia? La muerte. Ok, la muerte. He took them out of the Garden of Eden. He gave them more pain and hurt. Ok, la respuesta es la muerte, pero la serpiente, como dijo Martín, la serpiente, tú dices que los engañó, que no iban a morir y no murieron. Entonces, ¿de qué muerte estamos hablando? Espiritual y Okay. musical y Relación con Dios. La muerte eterna. La desobediencia de ellos, lo que hizo, no fue que murieran físicamente, estamos hablando de la muerte eterna, o sea, de que eternamente van a estar muertos. Todos aquí viendo la pantalla. Dice, en Génesis 4 dice, ahora bien, Adán conoció a Eva con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, ¿cuál fue el primer hijo de Adán y Eva? Fue Caín. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. ¿Ok? Y dice la Biblia, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, o sea, pasó tiempo, no sabemos cuánto tiempo, Dios dio a luz al hermano de Caín. ¿Cómo se llamó el hermano de Caín? Abel. ¿Ok? Cuando crecieron, Abel se hizo, cuando crecieron, Abel, el pequeñito que está ahí, Sí. agarró una profesión y la profesión de él era sheep keeper, pastor de ovejas. Eso fue lo que él se dedicó. ¿Ok? Mientras que Caín se dedicó al cultivo. Dice la Biblia, al llegar el tiempo de la cosecha, mira lo que estoy diciendo, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó
a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. La ofrenda de Caín fue, ¿qué fue? Lo mejor de los cultivos. Y la ofrenda de Abel, ¿qué fue? La primera cría. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Caín se molesta porque no le aceptaron la ofrenda. Le preguntó: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. At Christmas, you don't get what you ask for. Después pones todo en la lista y nunca te dan lo que pides. No. Es verdad. It happens, right? It happens. Que tú le pides algo específico. I want this, and then you get something different. It happens sometimes. Ya había comprado el regalo. How do you feel about it? How do you feel I about didn't it? get the Lamborghini from 2018. Bueno, abuela me daba chavitos para poder comprar lo que sea. Pues así mismo yo pienso que fue Dios. Dios le dijo específicamente cómo quería que le dieran el regalo de la ofrenda. Y cuando le dieron algo diferente, Dios no lo aceptó, porque Dios fue muy específico cómo lo quiere. Es importante, porque así como Dios fue específico cuando le dijo a Adán y Eva, no toques esto, así fue muy específico con Caín y con Abel, y le dijo, yo quiero la ofrenda de esta manera. No como ustedes la piensen, es de esta manera, y le dieron otra cosa que no era. Porque aquí Dios le da una advertencia, le dice, sabes que fallaste, you know you messed it up, do it right next time. Aquí vemos un poquito de la misericordia de Dios. Él sabe que Caín cometió un error, porque Dios no le aceptó la ofrenda, ¿ok? Pero le dice, ten cuidado, haz lo correcto, y esa es la clave. ¿Qué ustedes creen que era lo correcto? Darle lo mejor que tenías. Pero Caín le dio lo mejor que tenía, que era su mata. Su mata. ¿Ah? Genuinamente, como que regalárselo genuinamente debe ser eso. Se lo dio, bueno, a lo mejor no fue genuino, pero va por ahí, porque hay algo que Dios requería y Caín no lo hizo. Ok, aquí vemos que Caín, ¿verdad? Se enfurece y ¿qué hace con su hermano? Lo mata. Ella sabe en la historia. Pum, pum, hasta que lo... Wow. Son lo más que pude... Esa fue la primera muerte que vemos en la historia de una persona. Porque la primera muerte de un animal la hizo Dios cuando lo vistió. ¿Ok? Ok. Después que él lo mata, Dios le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿O dónde está tu hermano? ¿Qué fue lo que le dice Caín? No lo sé. No lo sé. Where is Abel? Después dijo, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Ajá, muy bien, muy bien. So, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, yo no sé. Después dice, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de mi hermano clama a mí desde la tierra. Ahora es maldito y será expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de su hermano. Es interesante que Dios le dice que la sangre de Caín clama a mí, o sea, es la primera muerte. O sea, imagínense, Dios creó estos seres humanos, los primeros, y mandó a su propio hermano. Primera ¿Okay? muerte física. Es una muerte física, o sea, la genealogía, todo. Es algo terrible. terrible. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que mete entonces... No porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia de que cualquiera que intentara matarlo
Luego Caín salió de la presencia del Señor y le estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén. Okay. So, Dios le dijo que va a ser un vagabundo. En esta tierra donde murió tu hermano, no puedes estar, te vas. Pero Caín le dice, esto es demasiado fuerte para mí. Y si me matan, pónganse a pensar eso. ¿Quién lo va? O sea, hasta ahora no hemos leído ningún nombre de otra persona. Si él se va a otro lugar, ¿quién lo va a matar? Los animales se lo comen porque no tienen hogar. Pero ¿por qué los animales no pueden tener el razonamiento de ver una marca que Dios le puso y no matarlo? ¿Será que Dios creó otros humanos? Satanás, pues como él tiene mucho pecado en sí. Pues, Ahora viene, más en el momento que nació Abel, ya pueden haber pasado generaciones. ¿Okay? ¿Alguien se recuerda qué es lo que dice Génesis 3:15? ¿Alguien se recuerda? ¿Pueden alguno buscarlo y leérmelo rapidito? Dime qué dice. En la Biblia dice que tu descendiente, el descendiente de la mujer, él te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Okay. Hay una gran promesa de Dios en todo esto, y es la primera señal de que viene un Salvador. Ahí es donde viene la primera señal. Dios le dice a la serpiente, de ahí van a ser un hombre que te va a knock you out, o sea, que te va a destruir. Si Dios le dijo eso a Eva, ¿ustedes no creen que si tú fueras Eva, las mujeres aquí, creyeras que Caín podría ser ese hombre que le va a golpear a la culebra? O sea, si tu primer bebé, pero resulta que no fue Caín, porque fue el primer martyr, el primer asesino. So, Caín está muy lejos de ser ese Mesías perfecto. Y a lo largo de toda la historia, todos los judíos y todo el mundo piensa que ¿será este el que nos va a salvar? ¿Será este el que nos va a salvar? Y ninguno le llegó. Jesús. Bueno, no hemos llegado ahí, pero por ahí va. ¿Tú ves este hombre que está aquí escondido? Sí. Yo le puse hiding important point. En este capítulo hay un punto escondido que es casi que el punto central. No es el punto central, pero es casi el punto central. Y lo vamos a investigar respondiendo a estas preguntas. Quiero que me digan, ¿ok? Pero quiero que intervengan otras personas. Voy a hacer preguntas específicas. Anthony, why they brought an offering to God? Why Cain and Abel brought an offering to God? ¿Por qué Caín y Abel les trajo una ofrenda a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Dios ¿por qué la trajeron? Posiblemente en forma de como de disculpa. No sé, por lo que habían hecho Adán y Eva. O como para forma como de, buen comentario. No sé cómo decirlo, como para agradarlo a él. Ok. Why do you Yo think? así para agradecerle por todo lo que ha hecho por ellos. Ellos se les ocurrió, vamos a darle una ofrenda a los dos al mismo tiempo. Quizás uno le hubiera dicho, déjame darle una ofrenda a Dios, pero los dos. O sea, ¿por qué los dos al mismo tiempo? Dice en la Biblia, cuando estábamos leyendo, que cuando llegó el tiempo de la cosecha, o sea, había un tiempo específico para esa ofrenda. ¿Quién le había dicho a ellos ese tiempo y quién le había dicho a ellos que trajeran algo? ¿Quiénes creen que fue? Pues Dios. Adán. Wow, good, really good. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Mató un animal y con esas pieles cubrió ese pecado, pero es una forma simbólica, quizás, de que ellos puedan empezar a ver, a lo mejor Dios, si le ofrecemos algo inocente, muere, a lo mejor Él nos puede escuchar. ¿Me explico? Empieza ya, nosotros en Deuteronomio sale exactamente como Dios le dijo, como Dios dijo que quería su ofrenda, que fue exactamente así.
tiene que haber derramamiento de sangre, pero no lo dice aquí. Pero obviamente ya hay unos indicios que estamos viendo que Dios ve desobediencia igual a muerte. Vemos la sangre, vemos que Dios cubre, ¿ok? Entonces, how they knew that there was a specific time to bring the offering. ¿Cómo Caín y Abel sabían que había un tiempo específico? Obviamente Dios le tenía que haber dicho, en este tiempo quiero que me traigan algo. Porque como ellos se van a presentar los dos a ofrendarles algo si ni siquiera alguien les dice. Did they know in advance exactly the type of offering God wanted? Ellos sabían con anticipación exactamente cuál era la ofrenda que Dios quería. Yes. La respuesta es yes. Dios les dijo exactamente la forma que Él quería el tipo de ofrenda y sacrificio. No hay otra explicación. Dios quería que Dios determinaba eso. Ahora, can you read that? So what was exactly the way God wanted the offering and what must include the sacrifice? La ofrenda y el sacrificio tienen 4 puntos principales. Tiene que incluir derramamiento de sangre, bloodshed. Must be an innocent animal. O sea, tiene que ser un animal inocente que no haya pecado, que no haya cometido ese error. Must involve death. Ok, o sea, el sacrificio tiene que envolver muerto. O sea, una planta que trajo Caín, no hay sangre, no hay sufrimiento, no. O sea, la desobediencia de Caín y Abel fue algo tan grande que simplemente con una ofrenda que no haya sufrimiento no es aceptada. ¿Ok? Must remind the need to cover your sin before coming to God. Okay. Tiene que recordarle, yo le puse esto, que tiene que recordarle la necesidad de cubrir su pecado. O sea, esa ofrenda que ellos le están dando, tiene que recordarle a ellos visualmente que es algo de cubrir lo que ellos hicieron. ¿Entiendes? O sea, Caín realmente en su corazón, como dijiste tú, Dalimar, en su corazón, Caín quizás no se sentía pecador. No, porque Caín le trajo una ofrenda que la forma de la ofrenda realmente no representaba el gran pecado que él tenía. Perdón, ¿okay? Ángel, aquí para agregar allí, dice que el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. O sea, no aceptó a Caín como su actitud, pues, o sea, un poco como ni a Caín ni a la ofrenda, o sea, ambas cosas también están ahí relacionadas. Exacto. Como seguramente la actitud de Caín, y como Dios conoce el corazón, él no era arrogante, pues. Podemos llegar a esa conclusión de que realmente él no estaba haciendo por cumplir, pero no lo hizo de una manera aceptable a Dios. Exacto. Ok, este dibujo que está aquí es there is a big misunderstanding for many years. Los judíos, por muchos años, tienen un malentendido, y el malentendido es que ellos creen que la sangre de ese animalito les quita el pecado. ¿Me entiendes? O sea, ellos dicen, bueno, si yo mato al animal, creo que uno de ustedes me lo dijo, ya me limpia el pecado, y eso no es correcto, porque el sacrificio, o sea, ese animal con sangre, esas pieles, eso no te quita el pecado, eso simplemente los cubre, te cubre para Dios poder acercar a ti, pero no te hace perfecto. Dios proveyó el ser inocente, el ser más inocente grande para resolver este problema. O sea, no había nadie que pudiera limpiarnos de ese pecado. Y más adelante vamos a ver que ese Salvador es el único que que es perfecto, que tiene la capacidad de quitarnos el pecado. Los animales y los sacrificios lo único que hacen es cubrirlo, pero el Salvador es el único que nos va a poder quitar el pecado. Y por eso muchos judíos no se convierten al cristianismo, porque creen que el Mesías no ha llegado y creen que con los sacrificios van a llegar al cielo y que Dios no es suficiente. Dime, mi amor. Yo pensaba que cuando matabas un animal estás pidiendo perdón. De cierta manera, el perdón Dios lo sabe, porque Dios ve tu corazón, ¿ok?
tú puedes... O sea, le das la ofrenda como... Sí, pero tú puedes darle la ofrenda, pero realmente no estar arrepentido. ¿Entiendes? Si lo haces genuinamente, no sería... Ah, no, sí, claro. Por ejemplo, Abel es un buen ejemplo. Él no solamente le dio la ofrenda, sino se ve que Dios lo consideró justo. Dice que él lo consideró righteousness. ¿Por qué? Porque no solamente la ofrenda, sino a él. Solamente Dios sabe las intenciones del corazón. Ok, esto es importante. ¿Alguien sabe qué es este símbolo? Genética. ¿Ah? DNA. El DNA, está mal escrito aquí. El DNA es... Está en español. Está en español. Sí, está en español. Los primeros hombres que pecaron, ¿verdad? Nos heredaron la enfermedad del pecado. ¿Ok? So, ellos se infectaron, ellos cometieron un error, eso entró en ellos. Y toda su descendencia, obviamente, es como cuando una persona tiene una enfermedad hereditaria, la recibe de sus padres, aunque el niño no se lo merecía o el niño simplemente recibe eso. Así vino el pecado entró por este hombre y todos los heredamos, ¿ok? El momento decisivo de Adán y Eva era cuando tenían que ver si escuchaban a Satanás o a Dios. El momento decisivo de Caín y Abel fue cuando le iban a dar la ofrenda. Digo, ¿será que escucho a Dios y hago la ofrenda lo que Él me pide o hago lo que yo quiero? Ese fue el momento decisivo de ellos, ¿ok? Así que vemos un Dios que tiene en este capítulo 4 características. Una es que es un Dios de reglas y de estatutos, ¿ok? Él puso las reglas, Él quiso cómo tenía que ser el sacrificio, como Él lo quería. Él dijo, este árbol no lo toquen, puso unas reglas y puso unas consecuencias, ¿ok? Vemos que es un Dios de misericordia y amor, porque a pesar de que la gente fallaron y se merecían la muerte, porque Dios le dijo, vas a morir, y como quiera ellos lo hicieron, Dios creó un plan para que por lo menos a través de ese Salvador pudieran tener salvación. Entonces es un Dios, ahí vemos que es un Dios de amor y misericordia. Vemos que a Caín le dijo, si haces lo correcto, te va a ir bien. Y Caín terminó matando al hermano. O sea, Caín tenía la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hizo. Vemos la misericordia y el amor de Dios en todo momento. Es justicia, porque Dios es un Dios justo. Si él hubiese dejado que Caín y Abel hicieran lo que quisieran, la ofrenda que quisieran, Adán y Eva, déjalo, no importa, que coman lo que yo les dije que no hicieran, y lo hacen. Dios no es un Dios justo, porque Dios tiene que ser justo. Y la gloria, como ya yo les dije al principio, que Dios quiere llevarse la gloria. ¿Ok? ¿Me lo podrías leer tú? Aquí desde la pantalla. Yo. Ya. Mateo 11:4. En inglés. En inglés. By faith. Read it by faith. Ahí yo. By faith, espérate, el completo de eso, ¿verdad? Completo. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain offered. Okay. Through this, he was proved as Righteous. With God testifying concerning his gifts, he still speaks through his faith, through his death. Pensé que era una coma y pensé que había más, por eso lo seguí. Through his faith, through his death. Tú lees buenísimo. Muy bien. No, me tienes que escuchar de mí en inglés. Es que yo lo tengo que leer en la mente y después lo leo en voz alta. Dice que by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice. Abel le ofreció a Dios un sacrificio más grande. ¿Pero por qué lo hizo? Esta es la clave. Mira lo que dice la Biblia, lo hizo por fe. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les estaba viniendo diciendo, es la respuesta. Vamos a ver si lo agarran. ¿Qué es la fe? Es creer que lo que Dios dice es verdad. Adán no puso su fe en Dios y le creyó a la serpiente. Abel, por su fe, o sea, creyó que la ofrenda como Dios la quería era la correcta y hizo lo que Dios le dijo, porque tuvo fe en eso. Y por eso Dios vio ese sacrificio como algo grande, ¿ok? Y hasta el día de hoy, a Abel se le recuerda, no tanto por
la ofrenda que trajo, si no se le recuerda, por el hombre de fe. De hecho, es uno de los primeros hombres de fe. Tenemos a Abraham más adelante, que es el padre de la fe, pero Abel es el primero que Dios lo ve como justo y gracias a su fe. Entonces eso quiere decir que el punto central de todo esto es la fe. El punto central de este capítulo es la fe de Abel. Que Abel creyó en que Dios le dijo, yo quiero esto de esta manera, y lo hizo así. Esa fue la fe de Abel. La fe siempre está relacionada con la obediencia. Siempre. So what's the big deal? La fe. La fe. That's the big deal. That's the big deal. Tengo palabras. Wow, Alex. Pregunta. Dime. ¿Y si la fe de Caín era